Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. El tema que veremos hoy es cumpliendo la gran comisión ante cualquier adversidad. Nuestro texto base lo encontramos en San Mateo 28, del 16 al 20, que así dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos está encargando una gran comisión que no se le fue dado a los ángeles, una gran comisión que solamente Jesucristo le ha dado al ser humano. Jesús da una gran comisión a su iglesia para llenar el mundo con su santo evangelio. Él quiere que anunciemos las buenas nuevas de salvación y vida eterna, sin importar la situación por la cual estemos pasando, sin importar la situación por la cual el mundo esté atravesando. De esta manera Él nos manda a estar firmes con la llenura del Espíritu Santo para anunciar la obra redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y que tenemos que aprovechar el tiempo en todo momento para que el mundo sepa quién es Cristo Jesús. Esta es la obra que Cristo Jesús nos ha encargado. Esta es la gran comisión que Cristo Jesús nos ha encargado. Es que demos a conocer su santo nombre. Él quiere que la humanidad entera sepa quién es Él, quién es Cristo Jesús, a qué vino y por qué vendrá por segunda vez. Cristo Jesús quiere que la humanidad le conozca para que así alcance la salvación y vida eterna. Cristo Jesús quiere que la humanidad le conozca para que sepa que se puede vivir nuevamente, sin necesidad de morir o volver a ser bebé. Ese nuevo nacimiento se da cuando el hombre ajusta su vida por fe a las sagradas escrituras. Y entonces viene el nacimiento de un nuevo hombre, el cual se va a poner al servicio de Cristo Jesús. Pero, ¿qué es una comisión? Una comisión es una orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o atienda algún negocio. Jesús nos enseña que en los negocios del Padre Celestial es donde Él debe estar y es donde nosotros debemos de estar. En Lucas 2, 46 al 49, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí Cristo Jesús le hace saber a María y le hace saber a José que él es que él es el Hijo del Altísimo y por lo tanto tiene que estar en los negocios del Padre Celestial. Y en los negocios del Padre Celestial es estar hablando la palabra de Dios. Y Cristo Jesús preguntaba, pero también él contestaba. Enseñaba con sabiduría porque él no solamente crecía en estatura, sino también él crecía en sabiduría.
Esa es la gran comisión que Él nos ha encargado, que estemos en los negocios del Padre. Él no quiere que nosotros nos enredemos en los negocios del mundo. Pero ¿cómo podemos cumplir? ¿Cómo poder cumplir esta gran comisión? ¿Cómo cumplir esta gran comisión que nos ha sido encomendada? Pues aprovechando todo el momento para compartir la palabra de Dios en días buenos y en días malos. Hechos 7, 52 al 60. Dice así: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la vida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Compartiendo el Evangelio ante cualquier adversidad. La gente está a punto de darle muerte a Esteban. Pero Esteban, con la llenura del Espíritu Santo, él le sigue compartiendo. Él le sigue compartiendo el Evangelio. Nunca cayó. Su boca no dejó de hablar la gloria de Dios. Y la gente se enfurecía porque lo escuchaba hablar. Hoy en día esto sigue pasando. Hay mucha gente que se enfurece cuando le hablamos de Cristo. Hay mucha gente que se molesta porque le hablamos de Cristo. Esa gente no solamente se enfureció, no solamente se enojó, se disgustó, sino que también usaron de violencia y apedrearon a Esteban y le dieron muerte. Ante cualquier adversidad, nosotros tenemos que seguir hablando de Cristo Jesús, para que las puertas del cielo sean abiertas y nosotros podamos entrar libremente. Mientras unos creen que nos están cortando las alas, nos están dando el último empujón para llegar al reino de Dios. Esteban lo sabía y por eso él no dejó de glorificar el nombre de Dios. En Hechos 2 al 4 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Era necesaria la persecución. Era necesaria la persecución. Esteban fue el primer mártir de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que la persecución fue necesaria. Dios permitió eso. ¿Para qué? Para que el evangelio se esparciera en todo el mundo. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio ante cualquier adversidad. Ante cualquier adversidad se aprovecha. Y aquí se aprovecharon.
Aprovecharon que había una persecución, pero la persecución no los hizo callar, sino todo lo contrario. La persecución hizo que el evangelio se extendiera. ¿Pero qué? ¿Pero por qué o para qué anunciar el evangelio? ¿Por qué anunciarlo en momentos difíciles? ¿Por qué utilizar también esos momentos que están en contra del pueblo de Dios? ¿Por qué en esos momentos también anunciarlo el evangelio? Si vemos que hay tanta dificultad para hacerlo, pues lo hacemos porque en esos momentos de dificultad hay muchos corazones que están sensibles y también hay muchos corazones que están endurecidos. Y esos corazones que están endurecidos suelen ser los más crueles para los que estamos compartiendo la palabra de Dios. Pero muchos de esos corazones endurecidos se vuelven sensibles a la presencia de Dios cuando se anuncia el Evangelio. Vamos a ver lo que dice Hechos 5, 22 al 29 y también Hechos 5, 38 y 41. Dice así: pero cuando llegaron los alguaciles, no les hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallada cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y les trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando les trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos 5:38 dice, del 38 al 41, y ahora os digo, apartaos estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesús. Vemos aquí que los apóstoles fueron encarcelados. ¿Por qué? Porque hablaron acerca de Cristo. Pero el Señor les dio su libertad. Y los buscaban. Se sorprendieron cómo es que desaparecieron de la prisión. Si está cerrado todo y afuera están los guardias. Pero uno de ellos, nunca falta alguien que quiera hablar. Nunca falta alguien que quiera comentar algo. Porque hay gente que anda por ahí mirando, buscando de qué hablar. Y así ellos fueron a acusar a los apóstoles y les hicieron saber que estaban hablando de Cristo Jesús en el templo y que estaban enseñando esa doctrina de Cristo.
Pero ellos no dejaron de hacerlo, porque ellos sabían que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cristo Jesús ha dado una gran comisión que le fue dado a 11 discípulos, una gran comisión que por medio de 11 discípulos se extendió a todo el mundo, a todo el mundo. Y gracias a que esos 11 no se callaron, gracias a que esos 11 hablaron contra cualquier adversidad, así estuvieran siendo perseguidos, atormentados, encarcelados, apedreados, no dejaron de hablar las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Desgraciadamente hay muchos predicadores que mienten y le mienten a su congregación y solamente les hablan de una prosperidad económica, pero no de una prosperidad espiritual. Cuando Cristo Jesús da esta gran comisión, es para que el mundo entero sepa que que va a haber una gran prosperidad espiritual, que van a ser ricos espiritualmente, que van a tener una vida diferente, en la cual Dios el Todopoderoso va a hacer un gran cambio en sus vidas, les va a hacer nacer nuevamente, dándole muerte al viejo hombre para que nazca un nuevo hombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para eso es la gran comisión. No es para ganar seguidores. No es para ganar seguidores de nosotros mismos. Y no es para trasquilar a las ovejas. No es para robarles sus ganancias que ellos han obtenido con tanto esfuerzo. Porque hoy en día se han dejado de construir templos. Hoy en día se construyen centros de reunión cristianos. No hay un altar donde uno pueda ir y doblar sus rodillas y tener esa comunión directa con el Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración. No se le da la libertad al Espíritu Santo, sino que ahora esos centros de reunión también están muy oscuros, están pintados hasta de negro. Y están pintados de negro para que ya nadie lleve su Biblia, para que nadie lea. A la humanidad lo que les gusta hoy en día, que les hablen acerca, no solo de Jesús, sino de una prosperidad material, económica. Hoy esos centros, esos falsos predicadores, lo único que quieren es estafar al creyente. Pero Jesucristo lo que quiere es que nosotros ajustemos nuestras vidas a las Santas Escrituras. Por eso dice que los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los discípulos fueron obedientes, fueron a un monte a donde Jesús les había ordenado. Y dice que cuando Jesucristo resucitó y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando vieron a Cristo Jesús le adoraron, pero algunos dudaban. Hoy en día hay mucha gente así. Hay mucha gente así que adora a Cristo Jesús, pero siguen teniendo dudas en su corazón. Pueden estar hincados, pueden estar postrados, pueden estar entonando alabanzas y llorando, pero no han entregado su vida por completo a Cristo. No han entregado su vida por completo a Cristo. Por eso dice en el
Mateo 28:17 dice, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Todavía había dudas en ellos. Así hay muchos hermanos que todavía dudan. Hay muchos hermanos que no se han entregado por completo a Cristo Jesús. Por eso es necesario que anunciemos el Evangelio conforme las Sagradas Escrituras. Conforme las Sagradas Escrituras anunciemos el Evangelio. Hagámosle saber a la humanidad entera que es necesario conocer a Cristo Jesús, Señor nuestro, para que se pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. No es cuestión de dar dinero. No se trata de ver quién da una ofrenda más jugosa. Aquí se trata de entregarle nuestro corazón a Cristo Jesús y ponernos a su disposición. Porque Él no desprecia a aquel que se acerca con un corazón constricto y humillado. Él no lo desprecia. Él utiliza. Por eso dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad yo tengo aquí en la tierra y en el cielo porque me ha sido dada. Y por eso les dice con autoridad. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No todos se quieren bautizar. Hay muchas congregaciones donde no todos se han bautizado en agua y tienen 20 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio y no se quieren bautizar. Porque muchos dicen, es que yo no me quiero comprometer con Dios. El compromiso con Dios no es para que pierdas tu libertad. El compromiso con nuestro Señor Jesucristo es por agradecimiento. Por agradecimiento porque Él vino a dar su vida por nosotros. Es por agradecimiento. Porque vino a transformarnos. Porque nos vino a hacer personas nuevas. Porque Él nos dijo que Él es el camino para poder llegar al Padre Celestial. Porque Él nos ha hecho ver que Él es la luz del mundo. Porque Él nos ha hecho ver que Él es el único camino para poder llegar al reino de los cielos y ocupar esa morada que Cristo Jesús ha preparado. Nosotros tenemos que hacer discípulos, bautizándolos, dicen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Da una gran comisión, pero también nos da una gran promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dice, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y muchos dicen, es que yo no sé para qué me llamó Cristo, es que yo no sé para qué me llamó. Y ya están viejos en el Evangelio y todavía siguen diciendo que no saben a qué los llamó Cristo Jesús. Cristo Jesús a toda su iglesia en general nos ha llamado para que anunciemos sus virtudes, para que anunciemos que Cristo Jesús es el unigénito Hijo de Dios, para que el mundo vea y conozca a Cristo Jesús en sus vidas y reconozca y sea agradecido con el Padre Celestial por haber enviado a Cristo Jesús para morir en la cruz del Calvario, para otorgarnos el perdón de nuestras maldades.
Por eso nos dice, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. El mundo no sabe qué cosa nos ha mandado. Nosotros lo sabemos porque somos sus hijos. Mientras todavía hay mucha congregación diciendo, es que yo no sé para qué me llamó el Señor, todavía no sé. Todavía no sé. Y si hay hermanos y hermanas que todavía no saben para qué los llamó el Señor, es porque no han conocido realmente quién es Cristo Jesús. No lo han conocido. No lo han conocido. Las Sagradas Escrituras también nos dice que se va a padecer por causa de Cristo. Las Sagradas Escrituras nos dicen que ante cualquier adversidad nosotros tenemos que anunciar el Evangelio. Esteban, que estaba a punto de morir, él siguió predicando y les decía, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Díganme, se los está haciendo saber, dice, nómbrenme algún profeta que sus padres no hayan perseguido. Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora sabéis, de quien ahora vosotros habéis sido entregadores y matadores. Esteban habla de Cristo Jesús ante aquellos que son sus verdugos y le darán muerte. Esteban, sin temor alguno, no cayó, no dejó de hablar, su boca no enmudeció, sino que siguió hablando del santo evangelio que Cristo Jesús encomendó. Dice Hechos 7:53, dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Gente que estaba llena de maldad, gente llena de violencia, gente queriendo derramar sangre inocente. Pero estaban llenos del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No soportaron la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se tapaban sus oídos. Por eso se tapaban sus oídos para no escuchar y atacarlo. Y dice que arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Un hombre que había sido violentado, un hombre que acababa de ser atacado, apedreado, desangrándose por tantas heridas que sufrió por esa multitud que estaba enardecida, porque no soportaba que se le hablara de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús, Él nos enseñó que nosotros tenemos que seguir hablando del reino de los cielos ante cualquier adversidad. Cristo Jesús, antes de ser crucificado, Él siguió hablando de las maravillas del Padre Eterno, porque Él no hablaba por su propia cuenta, Él hablaba lo que el Padre Celestial le daba. Cristo Jesús no dejó de anunciar el Evangelio, aunque le abofetearon y le escupieron.
No dejó de hablar del Evangelio cuando fue crucificado, sino que también dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Aquí Esteban le dice que no les tome en cuenta sus pecados. Les dice, mientras lo apedreaban, invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, recíbeme porque sé que voy a morir, recibe mi espíritu porque sé que estas personas me van a dar muerte y sé que va a ser una muerte muy cruel, pero no me importa porque es por tu causa. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cristo Jesús, ante una adversidad totalmente en contra, crucificado, siguió hablando acerca del reino de los cielos y nada lo detuvo. La cruz no lo detuvo, la muerte no lo detuvo, porque al tercer día Él resucitó para dar esta orden también de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Había un joven llamado Saulo de Tarso que estaba al servicio de los sacerdotes para perseguir a todos los cristianos y darles muerte. Los sacaba de sus casas, los sacaba de los cabellos, los sacaba arrastrando para que fueran apedreados. Saulo de Tarso, un hombre perverso contra el pueblo de Dios. Saulo de Tarso, un hombre que pedía que le dieran autorización para seguir persiguiendo y matando a los cristianos. Saulo de Tarso creía que estaba haciendo bien. Él creía que estaba haciendo bien. Él fue una gran muralla para que los cristianos dejaran de hablar del evangelio. Pero esos grandes cristianos, esos grandes evangelistas, pues saltaron la barda y siguieron hablando de Cristo Jesús. No les importó. No les importó y siguieron y siguieron. Y gracias a esa perseverancia es que el día de hoy conocemos y sabemos quién es Cristo Jesús, Señor nuestro, ante el cual nosotros nos postramos y estamos agradecidos con Él por haber entregado su vida para salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos de la condenación eterna. Ese Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia, la perseguía por todas partes, la perseguía. Pero un día Cristo Jesús se le apareció en forma de luz y lo hizo caer del caballo. Y se lo hizo caer del caballo porque lo quiso humillar. Jesús lo humilló, lo hizo caer del caballo para que estuviera ante sus pies. Era Jesucristo que estaba en forma de luz y lo hizo caer. Una manera de humillarlo. Y aquel hombre que cayó siguió postrado ante Jesús, reconociendo que Él es el Mesías, el Hijo del Altísimo. Ese hombre que perseguía a los cristianos,
Ahora se rendía y entregaba su vida a Cristo Jesús para servirle. Y quedó ciego por un instante. Y después eso que lo cegaba cayó de sus ojos. Ese odio que lo cegaba cayó de sus ojos. Esa ignorancia que tenía porque no conocía a Cristo Jesús, por eso tenía ignorancia. Esa ignorancia también, eso era lo que lo cegaba. El no conocer realmente a Cristo Jesús lo cegaba, no lo dejaba ver, no lo dejaba ver la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se le cayeron esas como escamas que tenía en los ojos, entonces volvió a ver gran luz. Esa luz que ya no le lastimó los ojos. Esa luz que ya no lo dejó ciego, sino todo lo contrario, le abrió sus ojos a la verdad. Y entonces aquel Saulo de Tarso dejó de existir para darle una nueva vida a un ser renovado y restaurado por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora era un gran hombre que empezó a predicar a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mucha gente le tenía miedo todavía. Dice, ¿no será una farsa? ¿No nos estará mintiendo para que caigamos y después llevarnos presos y darnos muerte? Saulo de Tarso llenó ese mundo conocido del Evangelio. Ese hombre violento, sanguinario, malvado. Ese hombre que no quería que nadie hablara de Cristo. Ese hombre que callaba bocas, dándoles muerte. Ahora ese hombre hablaba y habló de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y también él anunció a Cristo Jesús contra la adversidad, porque luego fue perseguido, fue apedreado, fue encarcelado, y lo escondían, y siguió llevando el Evangelio. Que nada nos detenga, sino todo lo contrario, que todo nos impulse a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo Jesús se les perdió a María y a José, pero dice la Escritura que ellos iban caminando, seguían platicando con sus familiares, iban distraídos por medio de la plática. ¿Qué cosas hablarían? No lo sabemos. Pero su plática era tan entretenida que nunca se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, Y después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cristo Jesús empieza a romper todo lazo y se declara que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Desde pequeño Él empezó a anunciar el Evangelio contra la adversidad. Empezó a anunciar el reino de los cielos. El reino de los cielos lo empezó a anunciar a corta edad. Empezó a anunciar el reino de los cielos a corta edad. Porque muchos que estaban ahí en la sinagoga, en el templo, no sabían interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Por eso les hacía muchas preguntas. Y por eso también esas preguntas Él las contestaba. Él les enseñó que se debe de tener
una vida entregada a Dios para comprender las sagradas escrituras. Y por eso le dice a José y a María: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es necesario. Vemos que los apóstoles fueron encarcelados y también les dijeron que se callaran. Le dijeron: ya no queremos que hablen más de Cristo Jesús, los vamos a dejar libres. Pedro y los apóstoles dijeron: es mejor obedecer a Dios que antes que los hombres. Y muchas veces hay hermanos que han dejado de obedecer a Dios para obedecer al hombre, para obedecer al mundo. Hay muchos hermanos, o que se dicen llamar hermanos en el nombre de Cristo Jesús, y han dejado de hablar lo que Cristo Jesús nos encargó. Y ahora se están haciendo discípulos para ellos mismos, no discípulos para Cristo, sino discípulos para ellos mismos. Hay mucha gente que dice: va a venir tal predicador, vamos. Y hay lugares donde les cobran hasta la entrada y ahí van a escuchar. Hay muchos que hasta pagan por escuchar, pero no están escuchando un evangelio totalmente como Cristo Jesús lo enseñó. Hay mucho ratero que dice: conforme tu fe va a ser tu ofrenda, porque de esa manera estarás recibiendo ayuda del Altísimo. Y la ayuda que nos da Cristo Jesús no es porque le demos dinero. La ayuda que nos da Cristo Jesús es porque Él nos ama y tiene misericordia de su creación. Dice que a los apóstoles les decían que ya no hablaran más de Cristo Jesús, que ya no hablaran más de Él, pero ellos siguieron hablando de Cristo. Por eso dice: nos mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ellos se están dando cuenta de que debían de seguir luchando contra toda adversidad. Pedro y los apóstoles dicen: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Dice la Escritura que les azotaron. Hechos 5:40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Antes de soltarlos, los golpearon para meterles miedo. Los golpearon para meterles miedo. Y por eso les prohibieron el hablar de Cristo Jesús. Y después les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo Jesús. Salieron contentos y siguieron hablando de Cristo Jesús, Señor nuestro. Salieron contentos y siguieron hablando de nuestro Señor Jesucristo. Salieron contentos. Salieron contentos. Siguieron anunciando que Cristo Jesús es el Mesías. Y hay muchos que apenas alguien le dice: cállate, no hables, y se quedan callados y nunca más vuelven a hablar. Y van al templo, se reúnen. Y hay un canto que dice: todo a Cristo yo me rindo, ¿quieres serle fiel? Y entonan esa alabanza: todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. Pero cuando llega el momento de la verdad, no hablan de Cristo, no hablan de Cristo Jesús.
También hay otra alabanza que dice: fui bautizado como manda el Salvador. Fui bautizado, y hasta levantan sus manos, dicen: fui bautizado como manda el Salvador. Ya para mí lo de este mundo se acabó. Y todavía no se han bautizado, todavía no han bajado las aguas del bautismo. Y si cantan esa alabanza con mucha emoción, pero no la cantan con el corazón ni con el espíritu. La cantan carnalmente porque no quieren servir a su Señor. No quieren servir a Cristo Jesús, Señor nuestro. Vino la pandemia. Vino la pandemia. Y aún contra toda adversidad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se siguió esparciendo. Vino la pandemia y la aprovechamos para seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vino la pandemia y decían que se tenían que dejar de reunir. Y entonces iba menos la mitad de la congregación al templo. Y después iba la otra mitad. Se siguió predicando. Y después dijeron: se cierran por completo los templos. Se cierra por completo todos los lugares donde se aglomera mucha gente. Y ante la adversidad, el Evangelio se esparció a más lugares y a más personas alrededor del mundo. Los hijos de Dios agarramos y tomamos esta pandemia para tomar todas las redes sociales, para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del Internet, por medio de esas redes sociales, se llevaba el Evangelio. Se predicaba en vivo. Se grababan los temas y se siguen grabando los temas y se siguen enviando a YouTube. Muchas congregaciones siguen transmitiendo en vivo sus escuelas dominicales. Contra cualquier adversidad, seguimos anunciando que Cristo Jesús es ese cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario para perdón de los pecados de todo aquel que quiera tener una vida nueva y quiere entrar al reino de los cielos. Todo aquel que sea reconocido como pecador y se postra ante su Señor y le suplica su perdón y se pone a su disposición para servirle y le dice: heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, utilízame. El pueblo de Dios y el verdadero pueblo de Dios sigue anunciando las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Cristo Jesús ha llamado a gente valiente, a gente que le ama, a gente que ha valorado ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Esos 11 apóstoles, esos discípulos que anunciaron el Evangelio, ahora están en el reino de los cielos. Pero nosotros tenemos esa hermosa bendición de seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo sin temor alguno. En la pandemia muchos dijeron:
Vamos a seguir congregándonos, no hay que escucharlo, esto es un engaño, esto es un engaño. Y siguieron predicando. Nunca cerraron las puertas del templo, siguieron predicando con templos llenos. Con templos llenos siguieron predicando. Mientras otros dejaban de reunirse. Y había mucha murmuración. Y decían, aquellos hermanos que no cerraron su templo, ya han muerto muchos de sus congregantes por no haber cerrado el templo. Y los que nunca se dejaron de reunir decían, aquellos que han dejado de reunirse y están en sus casas, aquellos también han muerto muchos. Y eso que no se reúnen. Algunos decían, hay mucha contradicción, pero en Dios no hay contradicción. Dios nos enseñó que ante cualquier adversidad nosotros tenemos que seguir anunciando el Evangelio, que nosotros tenemos que seguir en pie, que nosotros tenemos que seguir tomados de la mano de Cristo Jesús, Señor nuestro. En San Juan 15, del 7 al 9 y 13, 16 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cristo Jesús nos dice, ¿quieres trabajar en la obra? No te separes de mí. ¿Quieres seguir trabajando en la obra? No te separes de mí. No hables de ti, no hables de tu congregación. Cristo Jesús nos dice que hablemos de Él. Cristo Jesús quiere que hablemos solamente de Él ante cualquier adversidad. Si algunos hermanos no cerraron su templo, porque dentro de los planes de Dios hay muchísimas cosas. También aquellos hermanos que no cerraron sus templos y siguieron anunciando el Evangelio de una manera normal junto con su congregación, también ellos transmitían ese mensaje por medio de las redes sociales. Y los que nos quedamos en casa, también transmitíamos la palabra de Dios, el reino de los cielos, por medio de las redes sociales. Y de esa manera, el Evangelio se ha esparcido aún más. Ha llegado a tanta gente. Por eso Dios no quiere que lleguemos con las manos vacías. Él quiere que llevemos mucho fruto. Si permanecemos nosotros en su santa palabra, para que el Padre sea glorificado en nosotros, tenemos que llevar mucho fruto, para que así podamos decir, somos discípulos de Cristo Jesús. Porque así como el Padre amó a Cristo Jesús, también Él nos ha amado a nosotros, y por eso nos dice que debemos de permanecer en su amor. Y ciertamente nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y Cristo Jesús ha demostrado el mayor amor dando su vida por cada uno de nosotros. Y ciertamente nosotros no le elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió a nosotros y nos ha puesto para que llevemos fruto y ese fruto permanezca para siempre, para que todo lo que pidamos al Padre Celestial en su nombre, Él nos lo dé. Anunciemos a Cristo ante toda adversidad. Si en tu trabajo te censuran,
sigue hablando de Cristo. En cualquier tema, sigue hablando de Cristo. Cuando te cuenten algún problema, no solamente en tu trabajo, que ya te censuraron, o las amistades que aún no conocen a Cristo, o los familiares que aún no conocen a Cristo, o con las personas que te relacionas, que ya te censuraron. Todos los temas son para hablar de Cristo Jesús. Cada vez que se toque algún tema o algún problema que tengan, hablemos de Cristo Jesús. Hablemos que Cristo Jesús es la solución. Esos hombres fueron muy valientes a seguir hablando. También Cristo Jesús no solamente oró por los 11, sino que también oró por nosotros. Y le pidió al Padre Celestial que protegiera a los discípulos. Le dijo: Padre, no solamente te pido por ellos, sino también te pido por aquellos que han de creer en la palabra de ellos. Esa palabra de ellos era que iban a anunciar el Evangelio y que estaban anunciando el Evangelio. Y gracias a que no se callaron, el Evangelio llegó a tus abuelos, a los abuelos de tus abuelos. Y por eso es que estás en el Evangelio y Dios te bendice. Y gracias a que esos no se callaron, es que hoy estoy también aquí con ustedes compartiendo este tema. Yo no tuve esa hermosa bendición de conocer a Cristo Jesús desde niño, pero no importa la edad, cuando uno conoce a Cristo, hoy tengo esa hermosa bendición y puedo decir que Cristo Jesús es mi Señor. Yo que en otro tiempo no creía en Cristo Jesús y aborrecía a todos los que me hablaban acerca de Él. Hoy, a todos aquellos que los encontré en el camino, a todos aquellos que Dios me puso en el camino, quiero decirles gracias. Gracias, aunque muchas veces los ofendí, aunque muchas veces grité que no quería saber nada de Cristo. Hoy estoy hablando de Cristo, porque ahora le conozco. Antes no le conocía, por eso no hablaba de Él. Yo hablaba del mundo, porque al mundo es al que conocía. Hablaba del mundo porque yo estaba entregado al mundo. Hablaba de la maldad con tanta alegría, con tanto gozo, porque conocía la maldad. Y hoy con gozo les digo que estar en Cristo Jesús es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Yo que decía que nunca iba a hablar de Cristo Jesús, ahora hablo de Cristo Jesús en todo momento y con todas las personas. A algunos no les agrada que les hable de Cristo, como yo sé que ustedes también se han encontrado a muchas personas que no les agrada. Yo sé que muchos tenemos este mismo testimonio de que hay gente que no le agrada que le hablemos de Cristo, pero aún así, cuando se acercan a nosotros, les hablamos de la palabra de Dios y ellos ni cuenta se dan y seguimos nosotros anunciando a Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso le damos toda la gloria a Él, toda la gloria. Gracias, Padre eterno, gracias. Gracias porque por medio de cualquier adversidad tú nos has dicho, sigue luchando, sigue hablando, que tu fe no decaiga. Gracias, Padre eterno, gracias, Señor. Gracias porque nos lo advertiste, Cristo Jesús, y eso hicieron contigo, que no iban a hacer con nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer, absolutamente nada, nada. Pero trabados de tu mano podemos lograr muchas cosas y ganar muchas almas para ti y seguir transformando esta humanidad que se sigue perdiendo. Ciertamente tu palabra se está cumpliendo. La maldad de muchos ha aumentado.
Hay muchos corazones que se han enfriado. Hay mucha iglesia, Señor, que se ha enfriado. Y gracias, Señor, porque ante cualquier adversidad, tu santa palabra, Señor, se sigue anunciando. Y sigue creciendo, Señor. Sigue creciendo tu iglesia. Desde que dejaste a esos 11, la iglesia siguió creciendo, Señor, y hasta el día de hoy sigue creciendo. Gracias, Padre bendito, gracias, Señor, porque por medio de esta pandemia también nos enseñaste a seguir hablando de ti. Gracias porque nos enseñaste a utilizar estas redes sociales por medio de internet y tu palabra llegó a más personas, a más personas. Hay muchas personas que siguen escuchando predicaciones. Sígueles bendiciendo, Señor, sígueles dando entendimiento. Sígueles abrazando fuertemente. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos has elegido a nosotros para seguir llevando este mensaje de salvación y vida eterna. Gracias, porque sabemos que hay una solución a todo problema, y esa solución eres tú, Cristo Jesús. Gracias por haberte callado, por haber enmudecido, cuando fuiste presentado, cuando fuiste acusado, y enmudeciste y no abriste tu boca, y dejaste que te golpearan, dejaste que tu sangre fuera derramada para perdón de nuestros pecados. Gracias porque no pusiste ninguna oposición, no te resististe y entregaste tu vida, entregaste tu cuerpo para que fuera maltratado. Ocupaste un lugar, el cual era de la humanidad, el cual era mío, y ocupaste ese lugar para decirme: yo voy por ti. Porque ciertamente, Cristo Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, y me hiciste tu amigo, y diste tu vida por mí. Diste tu vida por todos nosotros, por todos los que te busquemos y busquemos agradarte todos los días. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por todos los que están predicando las Sagradas Escrituras de una manera sana, sin robarle al creyente. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús por habernos dejado esta hermosa bendición de tu Evangelio. Amén. Y predicad el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y predicad el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si proclamad las buenas nuevas, decidles que también por ellos murió. Anunciaremos la esperanza y la verdad, la justicia y la paz de aquel que puede perdonar. Llevaremos su compasión y su bondad a un mundo lleno de maldad y en sus promesas descansar. Y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si proclamar las buenas nuevas, decirles que también por ellos murió. Y anunciaremos la esperanza y la verdad, la justicia y la paz de aquel que puede perdonar.
la esperanza y la verdad, la justicia y la paz de aquel que puede perdonar. Llevaremos su compasión y su bondad a un mundo lleno de maldad y en sus promesas descansar. Anunciaremos la esperanza y la verdad, la justicia y la paz de aquel que puede